Según Descartes, solo el análisis de las causas lleva a una deducción de los efectos, es decir, la razón del efecto. Hoy Biden está experimentando el principio del filósofo francés del siglo XVII. Miles de marchistas ocupan Washington en demanda de medidas urgentes ante un gobierno que se aleja cada vez más de la realidad de sus ciudadanos. Este sería el efecto, mientras que la causa es el cierre del Nord Stream 2 y las subsecuentes sanciones a Siberia. Para ponerlo en claro a Joe Biden, el petróleo produce fertilizantes, y cuando los fertilizantes dejan de ser baratos, la gente no puede producir alimentos en cantidad suficiente, aumentando el precio, y el estadounidense y el europeo medio ya empieza a sentir el agua en el cuello. El 40% de los estadounidenses no tiene nada. La inflación va a hacer que estén muy disgustados. Una caída de la bolsa hará caer de los hogares de la potencia del norte. En vista de estos temores, el Capitolio parece ser el templo de estas protestas. Recientemente, multitudes de ciudadanos concurren desde todo el territorio de Estados Unidos hacia los predios del Capitolio en Washington. Participan de la marcha por la moral de la Asamblea de los Trabajadores Pobres y de los Bajos Ingresos, movimiento creado en 1968 por Martin Luther King Jr. y reiniciado en 2017 por William Barber II. A pesar del volumen de la manifestación y su cercanía al centro del poder político, se hace caso omiso a estos colectivos sociales y sus múltiples demandas, mientras las ayudas económicas a Europa del Este no cesan. Existe en la marcha desde sindicatos laborales y trabajadores esenciales, pasando por veteranos y trabajadores sociales, activistas, entre otros. Estos son los rostros que representan a una nación que continúa pagando por la corrupción de la clase política y sistema que le gobierna. Según los organizadores, Estados Unidos no solo vive una profunda crisis económica, sino una crisis moral donde 1 de cada 6 niños estadounidenses vive en el umbral de la pobreza y junto a ello alrededor de 40 millones de personas padecen los efectos de la falta de dignidad de un salario justo. Recientemente, altos cargos de la Reserva Federal decidieron darle el tiro de gracia a la clase trabajadora, elevando las tasas de interés. Todo ello mientras se elimina la voracidad del complejo militar industrial. Aunque la inflación mostró signos de estabilización en abril, la administración del presidente Joe Biden informó que el índice de precios al consumidor aumentó un 8,6% este año hasta mayo, la tasa de incremento más rápida en 4 décadas. Ante esto, los estadounidenses se enfrentan a un encarecimiento de los alimentos, el combustible y la vivienda, y algunos buscan respuestas sobre la causa del estallido de los precios y lo que se puede hacer para resolverlo. A través de una campaña mediática irresponsable, empezaron diciendo que el precio de la gasolina iba a subir por el conflicto en Europa del Este. En un intento por frenar la inflación rampante en Estados Unidos, la Reserva Federal anunció una subida de los tipos de intereses del 0,75%, la mayor desde 1994. Sin embargo, los expertos prevén un panorama desalentador, donde las probabilidades de entrar en una recesión van en aumento. Según Deutsche Bank, Estados Unidos entrará en recesión en 2023. Se espera que la economía de Estados Unidos reciba un gran golpe a fines del próximo año y principios de 2024, según los expertos de la entidad financiera alemana, que prevén que el Banco Central de Estados Unidos aumentará las tasas en 0,5 puntos porcentuales y que para mediados de 2023 superará el 3,5%. También vaticinan que para finales del próximo año la Reserva Federal reducirá la cantidad de activos en casi $2 billones, de los 8,9 billones de dólares actuales, lo que equivale a 3 o 4 aumentos adicionales de 0,25 puntos porcentuales. Los economistas predicen que para el verano de 2023 las acciones del mercado de valores de Estados Unidos caerán en 20% y que el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro del gobierno estadounidense aumentará hasta llegar a 3,3% en ese año. Según el pronóstico, el desempleo en Estados Unidos subirá a 4,9% en 2024. Hasta el mes pasado, la tasa de desempleo era de 3,6%.
En medio de este panorama por demás desalentador, un medio como The Wall Street Journal dice que Estados Unidos debería demostrar que puede ganar una guerra nuclear. Aunque la Universidad de Princeton estime que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia se saldría con la muerte de 2,6 millones de personas en solo 3 horas y supondría hasta 90 millones de muertos y heridos en apenas un día. Causa y efecto. El dólar y los mercados están al borde del colapso debido al aumento de los precios de los alimentos, el petróleo y la energía, así como la inflación generalizada. Así lo aseguró el inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki. En una entrevista con Daniela Cambone de Stansberry Research, el autor del bestseller de finanzas Padre Rico, Padre Pobre, advirtió que el aumento de los niveles de inflación se ha convertido en un grave problema que no hace más que empeorar, donde el mercado de reposiciones se ha invertido de nuevo, provocando que se avecine una recesión en Estados Unidos. Como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas, solo hacemos burbujas de aire, así que ahora tenemos esta burbuja en el sector inmobiliario, las acciones y los bonos. Así es como explica el inversor. Además, el empresario aseguró que la situación se complicará a medida que la inflación aumente. El 40% de los estadounidenses no tiene $1,000, así que cuando la inflación suba, vamos a acabar con el 50% de la población estadounidense. Y ahí es cuando empieza la revolución. Así fue como agregó. Greg McBride señaló que la subida de los tipos de interés significa que los hogares deberían tratar de estabilizar sus finanzas, pagar la deuda, especialmente las costosas tarjetas de crédito y otras deudas de tipo variable, y potenciar los ahorros de emergencia. Así detalló. Ambas cosas les permitirán capear mejor la subida de los tipos de interés y lo que pueda venir después económicamente, fue lo que agregó. La inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando, y nos estamos moviendo rápidamente para volver a bajarla. Así dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Tenemos tanto las herramientas que necesitamos como la determinación que hará falta para restaurar la estabilidad de los precios en nombre de las familias y las empresas estadounidenses, añadió. Sin embargo, para Goldman Sachs, la Reserva Federal tendrá dificultades para endurecer la política monetaria lo suficiente como para debilitar la inflación, sin desencadenar al mismo tiempo una recesión en el país, la cual podría darse en los próximos 2 años con una probabilidad del 35%, advirtió. La Reserva Federal intentará reducir la brecha entre empleos y empleados, así como el crecimiento salarial, para que no supere el objetivo de inflación del 2%. Sin embargo, una recesión no es inevitable. 11 de los 14 ciclos de ajuste en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial fueron seguidos de una recesión en un plazo de 2 años. De suerte que seguiremos escuchando en la Casa Blanca a Joe. Vuelven a tomar. Los liberales nunca van a entender que el camino de la concertación es el más adecuado para evitar que la crisis económica se siga propagando por toda Europa y buena parte del mundo en general. El diálogo ha sido el camino que Rusia propuso. Pero John Stoltenberg, secretario de la Alianza del Atlántico Norte, ha vuelto a intentar dividir cualquier intento de congraciarse y ha mencionado que consideran al Kremlin como una amenaza latente para todo el viejo continente y que de ninguna manera intentar dialogar con ellos. Rusia ya no es un socio, es una amenaza. Así han sido las palabras textuales del esbirro de Washington, quien además ha puesto en el mismo concepto a la China de Xi Jinping, declarando que con ninguno de los dos países se pueden establecer alianzas mercantiles ni económicas. Stoltenberg ha mencionado que la paz y la estabilidad corren peligro si es que se acepta negociar con la potencia de Eurasia, pero poco se ha referido a los intentos que desde el Foro de San Petersburgo se han dado para limar asperezas y reconocer que la solución a la crisis solo se logrará con la unidad. El mandatario ruso ha ofrecido palabras concertadoras hacia aquellas naciones quienes son históricamente distantes al Kremlin, a quienes les ha ofrecido tratos mercantiles para que la gran temida recesión no llegue, o por lo menos no con la tenacidad que todos temen.
Sin embargo, tras la posición de la OTAN, es evidente que no se logrará la unidad porque a los neoliberales no les conviene dicha postura. Ellos prefieren seguir padeciendo los estragos de la escasez de los carburantes, con tal de no aceptar ninguna ayuda que provenga de Rusia. Como se recuerda, el secretario de la alianza es el mismo que no considera la pacificación como en Donbass como una posibilidad de enmienda y tranquilidad, sino que se ha desvivido aduciendo que no solucionará nada y que según sus previsiones esto durará muchos más años de lo que podamos imaginar. El diálogo no solucionará nada, comentó de esa manera cuando fue referido respecto a las intenciones del Kremlin, y por lo que se puede dilucidar de sus declaraciones, es un gran precursor de ni siquiera alentar las conversaciones. ¿Es que acaso les conviene que todo siga tal cual? Stoltenberg también fue claro en afirmar que la escalada china les preocupa de sobremanera, pese a que esta nación no está inmiscuida en ninguna beligerancia con otro país. Su solo ascenso progresivo es algo que tiene aterrado a los neoliberales. Aunque parezca ridículo, es así como el secretario de la OTAN ha descrito al recelo que se debe tener con las políticas de Xi Jinping, ya que afirmó los intereses europeos se encuentran comprometidos si es que China mejora sus relaciones comerciales con el mundo. Su ascenso es un desafío hacia nuestros valores, nuestra seguridad. Así adujo Jens Stoltenberg, quien detalló que por primera vez la nación asiática aparecerá en el documento que lleva el nombre de concepto estratégico, y es que no es más que una nueva forma de sancionar a aquellas naciones distantes de ideología con la alianza. Dicho documento tiene periódicamente modificaciones, ya que supuestamente vela por la seguridad en Europa. Sin embargo, durante los últimos años ha sido utilizado como una medida punitiva para aquellos países que no comulgan con los ideales de Stoltenberg. Con un "si el mundo cambia", la OTAN también cambia. El neoliberal a cargo de la alianza ha señalado que el continente debe ver a Rusia como una amenaza y ya no más como un socio estratégico comercial, ya que considera que en el Kremlin no se puede confiar. Queda claro que el ánimo conciliador que el mandatario ruso evocó en la cumbre de San Petersburgo ha quedado relegado, ya que la contraparte occidental no tiene ningún interés en sentarse a dialogar por un mejor futuro global. Muy distante a la política rusa, el propio Stoltenberg ha incentivado el envío de mayor material bélico hacia la zona de Donbass, ya que considera que sólo así podrá conseguir lo que denomina paz, pero que poco tiene que ver con la tranquilidad en Eurasia. Tenemos que expulsarlos de ahí, así señaló el secretario, quien defiende el suministro masivo que hace Washington de armamento y lo cataloga como esencial para la subsistencia ucraniana. Pero, ¿qué hay de la crisis energética y económica que el continente entero está sufriendo? La posición de la alianza es inamistosa y hasta egoísta, ya que estaría provocando que Rusia no permita ningún tipo de acercamiento comercial con el viejo continente, lo que no cesará de nada la necesidad de carburantes, que es una necesidad imperiosa en la actualidad. Desde el Kremlin dejaron claro que su intención no era reducir el suministro de petróleo y que la única condición existente era que el intercambio se haga a través de rublos, para evitar futuras sanciones o los llamados congelamientos que suelen hacer los bancos en transacciones en dólares. Algo tan fácil de cumplir que muchas naciones dieron el ok, pero otras se opusieron ante el pedido casi clamoroso de Biden, quien justamente vio desarticulado su plan y optó por el camino de buscar mercados alternos que hasta ahora no le han dado resultado. Según el analista internacional Juan Antonio de Castro, el ánimo beligerante de la alianza solo demuestra que están aterrados, ya que no pudieron con Rusia ni desde el frente bélico y menos desde el político, ya que las sanciones pasaron por agua tibia y los perjudicados fueron los occidentales. El mandatario ruso confirmó esta hipótesis, ya que afirma que desde su nación la economía continúa igual de salubre como antes que las medidas punitivas fueran impuestas, y señala que Biden es el único responsable de la escasez global, pero hizo un llamado a la concertación, misma que parece haber sido abolida, ya que el esbirro Stoltenberg ha salido igual de confrontacional y no con el ánimo conciliador que se esperaba ante la iniciativa que había tomado los hombres del Kremlin. Parece que la alianza
se está poniendo la soga al cuello, y con ellos a todo